Cooper. Vea cuán fascinante es la reacción de las personas al escuchar por primera vez. Ahora, imagine escuchar la voz de Dios. Dios es un Dios que habla. Todo lo que vemos en la naturaleza fue creado a través de su voz. Observe cómo todo sigue un orden perfecto. Esto sucede porque toda la creación solo tiene oídos para una voz, la de su creador, menos el ser humano. Usted escucha muchas voces diferentes todos los días, sean de personas o en forma de pensamientos. Incluso cuando está callado, su mente nunca está en silencio. Y son justamente estas voces a las que le presta atención, las que dirigirán su vida. Y usted no tiene idea de lo peligroso que puede ser esto. Cerca de donde trabajaba tenía que pasar por un viaducto. Cada vez que pasaba por ese viaducto sentía una sensación horrible. Una sensación horrible y una voz: tírate de aquí. Hacía 3 días que no dormía y una voz decía: solo duermes y bebes, solo duermes y bebes. Cuando se apagaba la luz, para mí era un tormento. Me sentía sofocada, me daba vueltas una voz en la cabeza diciéndome que abra la ventana y mire hacia abajo para que salte. ¿Qué voces han hablado más fuerte dentro de usted? Basta mirar el estado de su vida. Si hay desorden, dudas, seguramente no es la voz de Dios. Aunque usted venga a la iglesia. ¿Qué quiere Dios de mí?, se pregunta. Probablemente ya lo sabe, porque Dios habla en su conciencia. Pero el problema es que no lo pone en práctica. ¿Hace cuánto tiempo que Dios le habla y usted no lo escucha? Le dice que se bautice, que perdone, que abandone lo malo y confíe en Él. Pero usted prefiere escuchar otras voces que dicen que es demasiado difícil, que Dios entiende, que no es tan así, que puede pecar a voluntad porque nadie es perfecto. Y aunque sus justificativos le hagan pensar que todo está bien, llegará el día en que esta indiferencia será juzgada. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, yo mismo le pediré cuenta. Cuando llegue ese día, no habrá manera de decir que no sabía. Muchos están en el infierno ahora mismo porque no han considerado esta voz que llama a la salvación. Pero no hay vuelta atrás. En ese lugar, la única voz que se escucha es la voz de la acusación, del dolor, de la desesperación, del arrepentimiento. No endurezca su corazón. Escuche la voz de Dios que le llama para arreglar su situación, porque la voz que decida seguir hoy es la voz que le llevará al lugar donde pasará la eternidad, sea el cielo o el infierno. Esa es su elección.